tema se llama el baile de las máscaras, ¿verdad? Bueno, lo pueden ver ahí. No sé más o menos qué asocian ustedes con el baile de las máscaras. ¿Qué han asociado en algún momento? ¿Qué han pensado que significa el baile de las máscaras? Yo hoy los voy a invitar a un baile. Y los voy a invitar a un baile muy especial porque el sentido de este baile no es utilizar un antifaz como este o una máscara especial. Hoy vamos a quitarnos todas las máscaras, ¿ok? Todos vamos a quitarnos las máscaras el día de hoy. El baile de las máscaras tiene otra connotación, pero el propósito por el que el Señor dio este tema es específicamente porque hoy todos nos vamos a quitar las máscaras. Cosas que han venido sucediendo en nuestra vida que es necesario eliminarlas, erradicarlas de nuestra vida. La simbología de las máscaras es un tema bastante extenso y profundo, sinceramente, en la Biblia. Pero hoy voy a tratar de ser lo más breve posible. Si el Espíritu Santo me deja, vamos a ser lo más breve posible. Les voy a explicar un poco sobre el baile de las máscaras. El baile de las máscaras es conocido como un baile de disfraces. No sé si en algún momento han visto en alguna película un baile de disfraces. Y todos muy felices, escondiendo ¿qué? La identidad. Pero ¿con qué propósito se esconde la identidad? La identidad en el baile de las máscaras se esconde porque pueden fingir ser otras personas, porque pueden fingir ser rebeldes, desinhibidos, pueden fingir ser todo lo que no pueden ser si se quitaran la máscara. Una vez hablando con mi esposo le contaba sobre un clásico. A mí me gusta mucho leer, en especial clásicos. Había un autor uno de mis favoritos, por así decir, de clásicos, que él decía que el hombre es menos sincero cuando habla por cuenta propia, es decir, cuando no tiene una máscara. Decía, dadle una máscara y os dirá la verdad. ¿Y eso qué significa? Que el hombre a veces necesita máscaras para tratar de protegerse de situaciones que sucedieron en su vida, pequeñas o grandes situaciones que sucedieron en algún momento. La historia de las máscaras se remonta al siglo XV y se los leo así. Este era un evento social que se caracterizaba por la elegancia y el misterio, ya que los asistentes llevaban una máscara para ocultar identidades. Estos bailes permitían a las personas comportarse de manera más libre, desinhibida y sin restricciones de su estatus social. Las máscaras o el baile de las máscaras era conocido por un baile en específico para gente de un extracto social alto. Y en ese no entraban las personas que tenían un extracto social bajo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos podían fingir hacer todo lo que deseaban en ese momento. Se ponían una máscara y fingían deleitarse de todos los pecados que existían. Pero no sé si en algún momento lo han llegado a analizar y que hemos estado en un baile en algún momento, que nos hemos puesto una máscara para tapar todo aquello que nos causa temor, todo aquello que nos pueda causar vergüenza, cosas que no queremos que otros sepan. Y está bien, a veces no es necesario que todo el mundo sepa lo que hay en nuestro interior, pero sí es necesario que nosotros cuando nos presentemos delante de Dios no hayan máscaras. Porque cuando hemos presentado nuestro rostro delante de Dios muchas veces, y estoy segura, hemos mostrado máscaras. Nos hemos puesto una máscara diferente cada día, fingiendo que cosas no nos duelen, que situaciones o circunstancias no nos han estado provocando dolor. Pero yo les voy a leer que en la Biblia hay varios contextos donde habla sobre las máscaras, tal vez no de manera directa, pero sí de manera figurativa. En 2 de Corintios 11:14, solo se los voy a leer, habla de un disfraz muy importante, del que mejor se disfraza y el que más nos confunde. Y este dice que
que no es de extrañarse que el enemigo se disfrace para venir a confundirnos a nosotros. Y es el primero en ponerse una máscara para confundir a un pueblo. En 2 Corintios él nos dice que se disfrazaba de ángel de luz. Solo se los estoy como resumiendo. Él se disfrazaba de ángel de luz. ¿Por qué? Porque él quería parecerse al Todopoderoso. Y es porque no podía llegar a ser como él y nunca lo llegará a ser. También tenemos un versículo en Génesis que nos habla, en Génesis 4:14, donde nos habla de la historia de Caín. Y he aquí donde dice la palabra: he aquí me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. En este caso, Caín fue expulsado por obvias razones. Y fue expulsado de la presencia de Dios y debe ponerse una máscara para ocultar esa condición errante que le avergonzaba, porque fue expulsado de la presencia de Dios. Sin embargo, existen muchos más versículos que nos instan a quitarnos las máscaras, como Efesios 4:25. En Efesios 4:25 el Señor nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí habla específicamente de la mentira. Cada vez que nosotros utilizamos una máscara, estamos mintiendo. Y estamos mintiéndonos a nosotros mismos, pero principalmente a Dios. ¿Y qué representa una máscara en la Biblia? La máscara en la Biblia representa un objeto de falsedad mencionado, mejor conocido como la hipocresía. Y hoy no les vengo a decir que todos somos hipócritas, pero en algún momento algo nos ha causado vergüenza que hemos necesitado ponernos una máscara. Nos ha avergonzado, hemos tenido temor, y eso a la larga viene a dificultar las relaciones que tenemos de familia, profesionales, educativas y dentro de las iglesias también, porque eso no está exento de que no suceda en las iglesias. En Mateo 23:27 al 28 el Señor dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos delante de los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Y aquí la máscara sería la apariencia engañosa, la hipocresía. Porque en 1 Samuel también él nos hace referencia sobre una máscara. Yo les voy a ir leyendo poco a poco los versículos para que vayamos adentrándonos y ustedes vayan identificando las máscaras. En 1 Samuel 16 al 7 también nos dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por la apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y eso es lo más importante hoy, y quiero que entendamos que la máscara no es solo para fingir una apariencia diferente delante de las personas, es qué apariencia estamos presentando delante de Dios. ¿Qué es la más importante? ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando? Y eso nos puede llevar a un declive, porque hay un momento, no sé si a ustedes les ha pasado, que están en ciertas circunstancias de su vida, están en momentos donde se sienten abrumados por alguna situación en específico y sienten como un grito en su interior, como que ya no aguantan más esa carga. Eso es una máscara, es un peso muerto que llevamos, porque hay un grito interno, porque hay una situación constante que nos está afligiendo, porque hay una situación que tratamos de esconder, porque hay una situación que nos está haciendo derrumbarnos. Y lo vemos tal vez reflejado, como les dije, en nuestra familia, en el trabajo, educativamente, en muchas áreas. Y ese derrumbe provoca en nosotros que no seamos sinceros, ni siquiera cuando nos presentamos delante de Dios. Fingimos que estamos bien y aun cuando Él nos conoce perfectamente, nosotros pensamos que Él
no, podría decirse que Él no está pendiente de eso, pero Él observa todo. Si hoy yo les hablo del baile de las máscaras o el significado de cada una de las máscaras, es porque tuve un momento como de confrontación con Dios. No voy a profundizar en el tema, pero hay una situación que mucho tiempo como que me ha perseguido. Y esa situación a mí me provocaba pues mucho dolor. Una situación que uno dice, bueno, para unos será insignificante, pero para otros tiene valor. Y entonces, ¿qué sucede? Esa situación me perseguía porque sentía que era un logro que no estaba obteniendo en ese momento. Y el Señor viene y me confronta y me dice, ya no persigas más esa puerta, ya no la persigas más, entrégame la carga. Porque yo me estaba poniendo una máscara incluso con mi esposo, con mis papás, con mi familia, diciendo que eso no me dolía, que ese logro que no había obtenido o que no he obtenido en este momento porque diferentes circunstancias han ocurrido, no me dolía en ese momento. Y yo decía, no, yo estoy bien. Y pasó algo curioso, un día una de mis amigas me escribe y algo de lo que ella dijo me confrontó mucho porque Dios crea oportunidades para sus hijos y a veces nosotros sentimos que nosotros no las merecemos. Y eso fue lo que me pasó. Yo sentí como, es que esa oportunidad no es para mí. Yo creo que no me la merezco porque no tengo conocimiento en cierta área. Entonces me menosprecio y la oportunidad no va a llegar. Entonces estoy corriendo tras una puerta que no tiene mi nombre. Y Dios nos está mandando a soltar la carga de la máscara que hemos estado llevando tanto tiempo y dejarla en sus manos e ir tras la puerta que sí tiene mi nombre y tomar lo que Dios me ha dicho que me pertenece. Porque muchas veces nosotros nos hemos enfocado tanto en perseguir caprichos y no perseguir la voluntad. Y es ahí donde nosotros empezamos a destruirnos por dentro, a deshacernos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, justamente esta semana Dios también me confrontó con eso, donde ya no era necesario perseguir una puerta que me estaba dañando, sino que era entregársela. Y con esto no les estoy diciendo que no hay que esforzarse por conseguir lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer, sino que eso ya no genere un peso muerto en nuestras vidas, que eso ya no genere en nosotros aquello que pueda destruir incluso sus relaciones familiares, que ustedes no se hagan menos en sus trabajos, que no se hagan menos en sus centros educativos, que no se hagan menos incluso en el servicio a Dios, porque para Dios todo es importante. Les voy a hablar del significado de la máscara. Dice que las máscaras se utilizan como metáforas para representar la falsedad, la hipocresía y presentarse a uno mismo de una manera que no es verdadera o genuina. En Lucas 12:2 el Señor nos habla y nos dice, nada está cubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Y esto aquí el Señor nos sugiere directamente que las máscaras para nosotros es una forma de ocultar eventualmente lo que la verdad puede alcanzar en un día. Es decir, la verdad en algún momento nos va a explotar en la cara. En Mateo 23:28 el Señor nos dice, así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esto hace referencia a todos aquellos que usan una máscara de justicia para ocultar sus verdaderos pensamientos y acciones pecaminosas. Y yo sé que hoy el fin, y principalmente esto es lo que quiero decir, hoy la intención es que cada uno identifique si tiene una máscara, no es ir a quitarle la máscara a otras personas, porque al final las máscaras que otras personas tengan con el tiempo se van a caer, pero la intención hoy es que cualquier máscara que nosotros tengamos tiene que desaparecer, que hoy nosotros tomemos la decisión de quitarnos ese peso de encima. Porque, como les dije, hoy no andamos haciendo cacería de brujas, no andamos buscando quitarle la máscara a ningún familiar, a ningún jefe, a ningún líder, a nadie.
La intención es quitarnos la máscara a nosotros. Cualquier cosa que haya estado mortificando nuestra vida, esa es la intención el día de hoy. Les voy a hablar de unas máscaras especiales que el Señor me habló esta semana específicamente con toda la situación que pasó, porque la palabra nos tiene que, como les he dicho siempre, la palabra nos tiene que hablar a nosotros primero, nos tiene que confrontar y después está servida. Hay una máscara que me imagino que todos la conocen, y esta máscara se llama la máscara del miedo. ¿Cuántos han tenido terror, miedo, pánico en algún momento? Todos. Y hay diferentes circunstancias que las activan. Hay miedo constante, hay miedo real y hay miedo irracional. Se dice que el cerebro no detecta, o más bien no percibe qué es lo real de lo irreal. Entonces, ¿cuántos alguna vez han tenido ataques de ansiedad y pánico? Bueno, yo he tenido. Y los ataques de ansiedad y el pánico es miedo a lo irreal. Estamos sobrepensando todo el tiempo cosas o circunstancias que no van a suceder, pero nosotros nos estamos adelantando a muchos hechos que, como les dije, no van a suceder. Y creemos que eso nos protege. Ese es el detalle, que las máscaras se han malentendido de que nos protegen, pero ¿de qué nos protegen? Se dice que en el miedo, también el miedo está implícito en nosotros, en nuestra genética, para alertarnos de algún peligro que pueda suceder. El problema es que en el miedo la línea es muy delgada y llegamos a un punto en el que el miedo se apodera de nosotros y nosotros fingimos que no tenemos miedo de todo lo que vaya a suceder en el camino. Puede que sea miedo a algo que tengan oculto, puede ser miedo a alguna enfermedad, puede ser miedo a no lograr algún examen, puede ser miedo a no lograr alguna meta, a no obtener el trabajo que querían, miedo a muchas circunstancias. Y en el miedo es una alarma mental para proteger supuestamente la identidad. Pero como les dije, es una línea muy delgada. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable. Y mentira que sentir miedo es agradable. A nadie le gusta sentir miedo. El miedo no es una sensación que nosotros necesitemos para vivir completamente en plenitud. El miedo es una sensación que nos lleva específicamente a un declive emocional constante. Y esa máscara, muchos de nosotros la hemos tenido, la máscara del miedo, donde nosotros nos enfocamos en tratar de esconder que hay cosas a las que no le tememos. Y dentro del miedo hay muchas otras más. Dice que la función del miedo es considerada como una de las emociones más primitivas que existen, pues su función es prepararnos a la supervivencia para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Y asimismo es un mecanismo de defensa provocado por cosas específicas que funcionan como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona. Y como les dije, el miedo existe en diferentes tipos, simplemente se los voy a mencionar. El miedo real surge de me puedo caer y me da miedo en las alturas. Ese es un miedo real. Los miedos irracionales, como les dije, son miedos a cosas que creemos que pueden llegar a suceder, pero nunca van a suceder. Y eso genera la máscara del miedo, pánico. Tenemos un miedo normal, tenemos el miedo social. Hay personas que no les gusta estar en la posición que estoy yo en este momento, que nos da miedo estar expuestos, y es normal. Por eso se dice que es un miedo normal. Pero también hay momentos en los que tenemos que enfrentar el miedo. El miedo físico, el miedo al compromiso, me imagino que se lo conocen más los hombres, ¿verdad? El miedo al compromiso, ¿verdad? Ese usualmente es más conocido por los hombres, pero el miedo al compromiso en realidad se extiende mucho más allá de eso. El miedo al compromiso es no solo a una relación de pareja, sino a comprometerse en muchas áreas, en un trabajo, incluso en el servicio a Dios, en la amistad, en las relaciones intrafamiliares. O sea, muchas de estas cosas requieren de compromiso. ¿Y eso por qué es? Porque es necesario entablar relaciones, enlazar. Y a la gente le da miedo eso.
porque les da miedo, porque hay una máscara. Y esa máscara es que me conozcan realmente como soy y que no me acepten como yo soy. También tenemos el miedo a la soledad. Hay muchas personas que sufren de miedo a la soledad. El miedo a la muerte, creo que todos en algún momento lo experimentamos. Pero derivado del miedo, de la máscara del miedo, viene la máscara de la vergüenza. ¿Alguna vez han sentido mucha vergüenza? Mucha vergüenza. Puede ser algo gracioso, puede ser algo que de verdad les duela mucho. Pero la máscara de la vergüenza es preocupante porque debido a ella es que la utilizamos. Nos da terror, nos da vergüenza que la gente realmente conozca lo que nos está sucediendo. Y entonces creamos panoramas, creamos teatros, creamos películas alrededor de nuestra vida, con tal de que la gente no sepa lo que nosotros estamos sufriendo. Dice que la vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto, algún rasgo, una acción propia que creemos que de ser revelado provocará la no aceptación o el rechazo de otros, como les dije. Y esta emoción nos lleva a esconder nuestras fallas, errores y a menudo a caer en excesos de autocrítica. ¿Cuántos de aquí nosotros nos hemos autocriticado constantemente porque nos da vergüenza que los demás no nos acepten? Tal vez no sea su caso, pero dentro del raciocinio del ser humano, todos siempre quieren ser aceptados, dentro de cualquier círculo. Y el que diga que no es mentira, está mintiendo. Todos necesitan de alguna manera sentir aceptación en cualquier círculo. Y eso nos lleva a ser autocríticos con nosotros mismos, a destruir los pensamientos que tenemos, a generar conflicto entre nosotros mismos, a decirnos cosas que tal vez nos dijeron cuando estábamos pequeños, que tal vez nos dijeron nuestros papás, nuestros maestros, nuestros tíos, nuestros abuelos, ahora de adultos, nuestros jefes, porque incluso nuestros jefes son capaces de hacernos críticas que pueden destruir nuestra confianza. Dentro de la máscara de la vergüenza quiero decirles algo muy específico. Esta es súper destructiva, porque la intención de esta es minimizar los sentimientos de los demás, maximizar el rechazo y generar un entorno de conflicto. Y ahí viene otra máscara, la máscara de la mentira. Y por eso les dije, el que diga que nunca ha tenido vergüenza porque no ha querido aceptar que a veces necesitan ser aceptados en círculos, es mentira. La mentira se conoce como algo o que es parte complementario o que corresponde a una realidad alterada. Eso quiere decir que hay personas que en algún momento dijeron alguna mentira, ya sea propia, o personas dijeron mentiras de ustedes, que sea real o completamente, ¿cómo podría decirles? Hay personas que cuentan la historia a medias, y eso puede ser una historia de mentira, o pueden contar una historia totalmente falsa, exagerando la situación. Esta máscara es súper peligrosa porque nosotros no nos damos cuenta que en el momento que caemos en una máscara de mentira, estamos generando un rechazo, y ese rechazo que generamos es hacia el Padre, porque no estamos siendo completamente sinceros. Esta máscara definitivamente hay que pesar si en algún momento nosotros no la hemos puesto, o se la podemos ver a cualquier persona. Como les dije, pónganle en el nombre que ustedes quieran, pero el fin hoy no es quitarle la máscara a las personas, sino reconocer qué es lo que está mal en nosotros. Ahora les voy a mostrar otra máscara que se deriva del miedo. ¿Alguna vez en la adolescencia fueron rebeldes? Sí. No mientan, todos fueron rebeldes. La máscara de la rebeldía es la opinión o la opción de rebelarse o oponerse contra una norma establecida. Y yo les voy a decir algo, a veces rebelarse no significa que está mal, el problema es que la rebeldía delante de los ojos de Dios es pecado. Entonces, quiero que entiendan, a veces van a haber normas contra las que no estamos de acuerdo y que posiblemente no estén bien. Y ahí entendemos
el no estar de acuerdo puede generar un rebelde, pero la rebeldía como tal te puede cerrar muchas puertas. Y yo lo hablo como desde la adolescencia. Todos fuimos rebeldes y todos tomamos decisiones que hoy en día como adultos estamos teniendo consecuencias de eso. Ya sea que las decisiones que hayamos tomado nos llevaron por un camino más acelerado, a madurar más rápido, o simplemente a hacernos estancar en algún proceso. Y quiero que entiendan que la rebeldía, como dice en 1 Samuel 15:23, dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Ahora, incluso siendo adultos, somos rebeldes a muchas circunstancias, a muchas cosas que el Señor nos está mostrando. A veces el Señor nos está llamando a hacer algo en específico y no estamos escuchando su voz. Y esto Dios lo rechaza. Y nosotros no tenemos por qué seguir el mismo camino de cuando éramos adolescentes, seguir siendo rebeldes y poniéndonos unas máscaras. Si yo les menciono hoy estas máscaras es específicamente porque hay un hilo que se teje entre todas estas. Y ese hilo que se teje nos lleva a una máscara llamada la miseria y la pobreza. No quiero como profundizar en la parte de si la máscara es porque en algún momento tuvimos una situación económica complicada o que si a la fecha la podemos enfrentar. La máscara de la miseria, quiero que entiendan que la definición como tal dice que es una pobreza muy acentuada. Yo sé que todos en algún momento tuvimos una situación súper complicada, o que los zapatos no nos servían, o que las medias tenían huecos, o que no había que comer en la casa, cosas como esas. Todos pasamos por una situación de pobreza complicada en algún momento. Todos pasamos por las vacas flacas. Era necesario. Y eso, aunque fuera difícil de afrontar en el momento, hoy nos convierte en seres humanos que aprovechamos las oportunidades que Dios nos está dando, que sabemos reconocer la bendición cuando Dios la está mandando. Eso es lo que provoca. Porque el que usted en este momento, si está sufriendo una situación de miseria o de pobreza, es como una prueba más. Pero yo no les vengo a hablar, como les dije, de la pobreza como tal, sino de la miseria mental. La miseria mental provoca lo que yo les dije al inicio. La miseria mental provoca que todas las palabras que alguna vez escucharon en su vida de algún tío, un abuelo, un vecino, de mamá, de papá, o a la fecha, de un jefe, de un líder, de lo que sea, y ustedes se las hayan creído, eso provoca miseria mental. Porque seguimos siendo pobres por lo que otros dicen de nosotros, y no por lo que Dios dice de nosotros. La miseria mental también es conocida como, a nivel psicológico, es súper poderosa porque nos puede hacer a nosotros estancarnos y pensar que eso es lo que nosotros realmente merecemos o eso es lo que nos hicieron creer que nosotros merecíamos, cuando eso no es lo que nosotros merecemos realmente. La miseria es destructiva porque hay quienes han abrazado la miseria como si fuera parte de sí mismos. Y esa miseria, si la hemos abrazado en algún momento como si fuera una extensión de nosotros, es momento de empezar a desecharla de nuestra vida. Porque estos pensamientos nos pueden conducir, como les dije, a perseguir la puerta incorrecta. Y perseguir la puerta incorrecta es no saber cuál es mi identidad como hijo de Dios. Es ponerme una máscara y pensar que soy todo lo que otros han dicho, pero no ponerme la investidura que Dios dijo que yo tengo, que soy su hijo, que soy su hija. Les explico. Hay un lenguaje corporal en la miseria que hemos normalizado porque afecta nuestra forma de ver y pensar. También afecta nuestro caminar en Cristo porque siempre estamos pensando de forma limitada. ¿Y esto a qué va? Yo sé que el Señor en su palabra nos manda a tener fe,
pero qué tan difícil es para nosotros a veces creer y tener fe, porque estamos siempre pensando de forma limitada, y pensar de esa forma limitada es que si Dios te dice hoy, hijo, yo te sané, hija, yo te voy a hacer conocer naciones, hija, yo te voy a dar lo que necesitas, hija, yo voy a sanar tu corazón, yo voy a restaurar. Y seguimos pensando que no es posible por lo que otros van a decir, cuando deberíamos de empezar a silenciar esas voces. Esas voces necesitan ser silenciadas. ¿Por qué? Porque estamos escuchando pensamientos limitados. Y esto, aunque ustedes no lo crean, se arraiga en nuestra alma. Y después, como yo les dije hace tiempo en una prédica, cuando nos encontramos frente al espejo, estamos viendo algo que no nos gusta. Estamos viendo aquello que nos hace entrar en conflicto y decir, estos pedazos que estoy recogiendo de mí no me gustan, porque nuestra máscara de miseria se está apoderando de nosotros, y no solo de nosotros, sino de nuestro entorno. Yo sé que muchos de acá son padres y quieren lo mejor para sus hijos y no desean que tengan un pensamiento limitado, pero ¿cómo le pueden extender este tipo de información si también están pensando de manera limitada, si siempre están poniéndose una máscara contra el terror, contra el miedo, contra cosas que ustedes mismos no pueden controlar, pero que sí pueden entregar? Y la forma en la que ustedes pueden tomar control de esto es dejándole esa carga a Dios directamente. Porque nosotros nos hemos enfocado tanto en escuchar, esto es como las noticias, nos enfocamos tanto en escuchar lo que otros dicen y todo el boom que está pasando alrededor del mundo, pero no nos enfocamos en lo que está en la palabra, en lo que Él está diciendo sobre nosotros. Hay una máscara que yo necesito que ustedes, ahora sí, vamos a entrar en un juego. Ustedes lo analicen bien, necesito que lo analicen, si ya sea que ustedes están en este momento teniendo ciertas actitudes o si conocen, pongan, como les dije, el nombre que quieran. Pero les voy a dar un spoiler. La función de este juego y de conocer esta máscara no es, como les dije, quitarle la máscara a cualquier persona, no. Es para que ustedes reconozcan cómo el enemigo se adentra en círculos tan cerrados o círculos grandes donde provoca que esta máscara construya las otras que les mencioné hace poco. Entonces, les voy a dar un ejemplo de una máscara. Esta máscara se llama el protagonista. Al protagonista le encanta el ser el centro de atención. Al protagonista le encanta ser el más llamativo de todos. El protagonista tiene serios problemas, porque el protagonista nunca fue protagonista. En realidad, solo quiere serlo. Les voy a decir unas cositas que tiene el protagonista. Una gran parte de las personas reconocen al protagonista como que son adorados en público, pero dentro del círculo muchos no lo quieren, la verdad. Muchos no lo quieren porque sinceramente conocen cómo es el protagonista. El protagonista tiene un aire irrazonable de superioridad, necesita y busca demasiada atención, quiere que las personas le admiren, y es posible que las personas con esta situación de ser protagonista les cueste comprender o no le importen los sentimientos de los demás, porque los sentimientos que importan son los del protagonista. Sus sentimientos no van a importar. Entonces, él habla también de que los sentimientos de los demás no son superiores a los que él tiene. También nos dice que detrás de la máscara de absoluta confianza que muestra el protagonista, en realidad está roto. En realidad es un protagonista que está roto. ¿Por qué? Porque él no se siente seguro de sí mismo, no se siente seguro de lo que es capaz y necesita minimizar al resto para sentirse protagonista. El protagonista no reacciona bien a las críticas, de hecho no le gustan las críticas, le molestan. Y esto
quiero que lo vayan analizando, como les dije, ya sea que nosotros tengamos máscara de protagonista o nuestro entorno lo tenga. Esto con el fin de saber si nosotros necesitamos esto dentro de nuestra vida, dentro de nuestro círculo, de nuestra familia o como lo quieran ver. Pero es necesario erradicar cualquier tipo de máscara que más bien ocasione dolor. Les voy a decir cómo reconocen ustedes fácilmente al protagonista. A veces el protagonista se siente infeliz o decepcionado de su vida y por eso necesita que le hagan muchos favores. Pero en el momento que los favores se acaban, ya no es importante. La persona a la que se le pidió el favor es desechada. Número 1. Los protagonistas niegan todo. Los protagonistas no les gusta ser confrontados. El protagonista, sus acciones o comportamientos hacen que se cuestionen la realidad. El protagonista va a hacer siempre que usted, si está en una conversación o este protagonista generó algo, una conversación, un conflicto, lo que sea, va a tratar de negar todo, siempre. El protagonista no le gusta aceptar la realidad. También el protagonista tiene un término que se llama desviación. La desviación es que le gusta desviar las conversaciones hacia otros temas porque no le gusta afrontar la realidad, no le gusta afrontar el problema. El protagonista no le gusta ser expuesto. También el protagonista tiene algo que se llama olvido conveniente. El olvido conveniente es, se me olvidó que teníamos que hablar, no es cierto. El protagonista sabía que tenía que hablar, pero no le gusta ser confrontado. A propósito provoca situaciones donde dice, yo no me acuerdo, eso nunca pasó, eso no lo hice yo. Y también el protagonista le gustan los castigos. Hay un castigo que le gusta y se llama el castigo pasivo-agresivo. El castigo pasivo-agresivo es, te ignoré, voy a decir que hiciste algo que realmente no hiciste y va a hacerlo de manera sutil. El castigo pasivo-agresivo también lo va a hacer con comentarios sarcásticos y va a tratar de sabotear tus proyectos. También el protagonista le gusta culpar a otros, no le gusta asumir responsabilidades de sus acciones. Al protagonista siempre encuentra a alguien a quien culpar. Si no es usted, fue fulano, y si no fue fulano, fue mengano. Siempre va a buscar echarle la culpa a alguien. Al protagonista también no le gusta que le cuestionen la autoridad. Eso le molesta muchísimo, muchísimo. Al protagonista no le gusta porque siente que eso es un sacrilegio. Donde usted cuestione su autoridad, es un problema. Y de igual manera, si tienen o no la razón, simplemente usted no le puede llevar la contraria. Porque si lo hacen, los van a acusar de irrespetuosos y los van a acusar de ingratos. Para que vayamos viendo esto. Al protagonista le gusta mantener las apariencias, le gusta que todo por fuera se vea perfecto aun cuando todo se esté rompiendo por dentro. Al protagonista no le gusta que su realidad se vea expuesta porque necesita mantener fachadas. Al protagonista tampoco le gusta que usted exprese sus sentimientos porque eso está mal visto. Si usted expresa sus sentimientos, va a empezar a enojarse y va a hacer que te sientas triste porque eso no le conviene. Y les voy a explicar muy bien por qué. Si usted expresa lo que siente o se enoja, la respuesta siempre va a ser como no exageres, no era para tanto. Lo que usted siente no es importante. Y es como decir que si tus emociones no fueran importantes. ¿Esto por qué lo hacen? Porque sienten que el sentimiento o las emociones que ustedes tengan generan
una pérdida de equilibrio en el círculo en el que se maneja el protagonista. Y eso altera el orden para el protagonista. También al protagonista no le gusta que ustedes tengan límites. Al protagonista no le gusta que ustedes tengan límites. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes empiezan a poner límites, ustedes se van a convertir en los malos de la historia. Porque cuando ustedes empiezan a poner límites, el protagonista siente que está perdiendo el control sobre ustedes. El protagonista no solo no le gusta que no tenga límites, sino que tienes que estar disponible todo el tiempo para los demás y para las necesidades y solicitudes que él tenga. Y esto también nos va a llevar a que ustedes se van a sentir culpables en algún momento, porque el protagonista es experto en hacerte sentir culpable. Al protagonista no le gusta que seas tú, porque el que seas tú es traicionar a todos. El ser tú es porque pones al grupo del protagonista o de protagonistas en una amenaza constante al sistema que ellos ya han creado. Al protagonista no le gusta que seas desleal. Al protagonista le encanta esa palabra, porque dice que el protagonista, la lealtad incondicional, pase lo que pase, no se puede cambiar. Así, esta vaya contra los principios, contra los valores, contra la palabra de Dios, tienes que ser leal. Y en el momento que no lo seas, vuelves a ser un ingrato, vuelves a ser una persona desleal, porque no valoras todo lo que han hecho por ti, porque no estás valorando todo lo que han dicho o han provocado en tu entorno. Y como les dije al inicio, el protagonista va a crear un circo o un teatro alrededor tuyo y te va a hacer sentir importante. Pero en el momento que ustedes tomen límites o tomen decisiones de honrar a Dios, el protagonista se va a molestar mucho y va a venir como a darte mucho cariño y decirte, no, yo te necesito, yo te amo, eres importante en mi círculo, pero desde el momento que sigues poniendo límites va a venir como una tormenta y también te va a desechar, porque el protagonista es experto en saber quiénes están dentro o no de ese círculo y va a querer destruir. El protagonista siempre te va a culpar de todos los problemas que pasan en el grupo. La culpa siempre va a ser tuya. La culpa siempre va a ser tuya. Y si no, la narrativa va a cambiar, porque si la culpa no era tuya, tiene que convertirse en culpa tuya. Así funciona. Y yo le quiero decir algo a todos ustedes. También está el que usa las excusas. Al protagonista le gusta poner excusas para todos y no asumir responsabilidad. Yo, ¿y por qué les hablo del protagonista? El protagonista es el mismo enemigo adentrándose en la vida de muchas personas que lo dejan entronarse en sus vidas. El protagonista sí habita en ciertas personas, y se los digo así sinceramente, el protagonista es narcisista por naturaleza. Eso es el protagonista. El protagonista le gusta destruir los entornos porque siente que necesita tener el control de todo. Y como les dije al inicio, en la narrativa del protagonista siempre vas a tener la culpa. Y eso es lo que busca el enemigo hacer con nosotros todos los días. Decirnos que no somos capaces de pensar por cuenta propia, que no somos capaces de poner límites, que no somos capaces de hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a enfocarnos, si esa máscara la queremos dentro de nuestro círculo, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno, o desecharla completamente, porque esa al final va a terminar destruyendo. Dentro de los muchos círculos de nuestra familia, trabajo, educación, liderazgo en los que nosotros nos hemos encontrado, siempre hay un protagonista, o varios.
el protagonista siempre va a necesitar seguidores, porque si no tiene seguidores, no puede tener gente que le aplaude el circo. Y a lo que voy es, el enemigo siempre necesita gente que le aplaude el circo. Pero nosotros queremos ser esos que le aplauden el circo al enemigo, ¿no, verdad? Porque esa máscara ya no puede habitar en nosotros. Yo sé que, no sé si en algún momento todos acá, algún familiar, como les dije, los ha hecho sentir que son feos, que son inútiles, incluso jefes, que te subestiman tu trabajo o te hacen sentir que no eres suficiente, que de qué sirve que hayas estudiado tanto si no haces las cosas como ellos te las están pidiendo, que te han dicho que eres desagradable, que eres feo o fea, que no te querían, que no eras suficiente, que no merecías amor. Muchas de esas palabras o más hemos escuchado, incluso acciones en contra. Pero hoy quiero decirles que todas esas palabras o acciones que te golpearon o derivaron en el uso de todas estas máscaras que les mencioné hoy, que las usamos para protegernos, esas palabras que causaron inseguridades, que incluso provocaron en nosotros rebeldía, que todas estas palabras hoy nosotros las podamos desechar. Que todas estas palabras nosotros no las hagamos parte de nuestra vida cotidiana, que nosotros tomemos la decisión de erradicar eso de nuestra vida, de cortarlo de raíz. Muchas veces, incluso en la rebeldía que nosotros tuvimos, provocamos que nos estancáramos en ciertas etapas en las cuales incluso de adultos no hemos podido avanzar porque seguimos afrontando esa etapa, pero no avanzando la etapa en la que estamos. Y yo quiero decirles algo y sí me gustaría que me contesten. Yo sé que todos merecemos ser libres, pero ¿todos quieren ser libres de las máscaras? Sí. Yo los veo pensando todavía. Yo los veo pensando. Y les voy a decir una cosa, ustedes también merecen perdonarse si en algún momento utilizaron alguna máscara para protegerse de algo que les dolía, de algo que les avergonzaba. Porque todos en algún momento utilizamos máscaras para protegernos de eso que se supone que nos estaba haciendo tanto daño internamente. Quiero que sepan que Dios dice todo lo contrario de nosotros. Dios dice que eres hermosa, Dios dice que eres guapo, Dios dice que eres inteligente, Dios dice que eres suficiente, Dios dice que te ama y en las promesas está. El problema es que, como les dije, seguimos poniéndonos máscaras y Él quiere que nosotros sepamos cuál es la identidad que tenemos como sus hijos. La identidad como sus hijos, ¿qué es? Aquí los que son papás, cuando sus hijos van y les dicen, papá, necesito tal cosa para la escuela, papá, necesito o quiero esto, simplemente un regalo. Yo me acuerdo que cuando yo le pedía algo a mi papá, es complicado, te quiero mucho, papi. Yo iba con toda seguridad a pedírselo a mi papá porque mi inocencia me decía, mi papá me lo va a dar. Y porque con esa inocencia nosotros no nos acercamos al Padre, quitándonos la máscara y dejando que nuestro rostro se vea como es, para acercarnos y decirle, papá, esto es lo que yo necesito que saques de mi vida, porque yo necesito ser libre, yo necesito perdonarme, yo necesito sacar todo esto que me ha venido afligiendo tanto tiempo. ¿Y saben qué es el problema? Que nosotros nos hemos enfocado tanto en fingir que nada nos ha afectado en mucho tiempo, que eso viene provocando problemas, que se convierten en una bola de nieve dentro de cualquier círculo en el que ustedes se encuentren. Y por eso yo les pongo la analogía del papá o de la mamá. Cuando el papá quiere darle un regalo a su hijo, a veces no necesita ni motivos para darle regalos a sus hijos, o ustedes a veces sienten que necesitan motivos para darle regalos a sus hijos. A veces simplemente lo hacen porque los aman, simplemente por eso. Y Dios
tiene puertas con sus nombres y Dios quiere que pasen a través de esas puertas que tienen sus nombres, que vayan y tomen los regalos que Él destinó para cada uno de ustedes, pero seguimos sintiéndonos insuficientes, que no merecemos porque no somos hijos, porque no tenemos identidad, porque nos hemos puesto máscaras. Y es momento de que nosotros empecemos a sacar eso de nuestro corazón, empecemos a tomar decisiones. En segunda de Corintios 3:18 el Señor nos dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo a imagen como el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros podamos vernos a cara descubierta con Él. Y les voy a decir una cosa, una de las máscaras que nosotros como hijos a veces nos ponemos y que nos da miedo es la máscara de no querer hacer la voluntad de Dios. Tenemos tanto miedo de conocer cuáles son los designios de Dios, cuáles son los planes que Dios tiene, que nosotros empezamos a generar ese problema. Yo voy a concluir con esto y les voy a decir lo siguiente. El tener identidad y no tener más máscaras nos conlleva a nosotros a encerrarnos en un cuarto y decir, este es el momento. Ya no más, y expulsar todo aquello que ha generado en nosotros esos estancamientos. Como les dije, y para cerrarles con esto, ¿se acuerdan de la máscara de la miseria? La máscara de la miseria va a provocar incluso en ustedes que no puedan avanzar, que no puedan tomar decisiones y que crean lo que el enemigo les ha dicho que son, cuando en realidad debemos empezar a tomar las promesas de Dios muy en serio. Yo solo voy a cerrar con este versículo porque quiero que nos pongamos de pie. Y en Efesios 1:11-14 el Señor nos dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos una alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Todos fuimos destinados para alabanza de su gloria. Y hoy, como les dije, quiero cerrar el baile de las máscaras esperando que todos nos hayamos quitado cualquier máscara que tuviéramos encima. Sé que hay muchas y que es muy complejo y extenso el tema, pero quiero que entiendan que en este momento es importante tomar decisiones y que las decisiones nos lleven a sacar cada una de las cosas que no están funcionando en nuestro entorno, a esas máscaras que han venido dañando y esas máscaras que pueden dañar el futuro también de sus hijos o que pueden dañar no solo eso, sino cada área de sus vidas. El Señor ya los marcó, el Señor ya dijo que ustedes son sus hijos, que son herederos, y entonces empecemos a descubrir nuestro rostro delante de su presencia, y así como estamos sellados, podamos sentirnos incluso frente a los demás, descubiertos con un rostro sincero, sin falsedad y sin hipocresía. Amén.